los directores del Festival de Poesía. Mi nombre es Claudio López de la Madrid, soy el director editorial de Penguin Random House, el editor español, y es para nosotros un placer, diría que inconmensurable, poder estar aquí esta noche, esta espléndida noche, con John Maxwell Coetzee, Premio Nobel de Literatura, que nos visita a España por primera vez como un programa de promoción. En esta ocasión, para esta ocasión, viene a presentarnos un libro, 7 cuentos morales, editado en coedición con El Hilo de Ariadna, con María Soledad Constantini, que nos acompaña desde Argentina y que va a hacer las veces de partner de John en esta presentación maravillosa. Nada más, dar las gracias a la ciudad de Granada, dar las gracias a todos ustedes una vez más y que lo disfruten. Buenas noches a todos, gracias por estar acá acompañándonos. John, I would like to, if it's okay, make you some questions about your writing, and then maybe at a certain point you can read from one of the stories from Siete Cuentos Morales that has just been published. How does that sound? Sounds fine. But before we begin with questions, let me publicly thank, first of all, Claudio López de la Madrid of Random House for inviting me to Spain, and I thank Remedios Sánchez, Nieves García Prado, and Daniel Rodriguez Moya for making this visit to Granada so easy and pleasant for me. David Atwell pasó semanas y semanas explorando sus escritos para su libro John Maxwell Coetzee y la vida de su escritura, y se dio cuenta de que usted está satisfecho llamando a su obra por un número, por ejemplo, ficción número 4, hasta que el título correcto, el título definitivo se da a conocer. Y se refiere a sus revisiones y revisiones, la duodécima, número 13, número 14 versiones de la obra. Cito literalmente: métodos que se construyen con absoluta fe en el proceso creativo, en la tenacidad del trabajo a través de las incertidumbres hasta llegar a un objetivo distante, hasta que llega la iluminación, y nos dirige hacia la segunda fase, hacia la siguiente fase, a través de ese momento especial. También habla de los cuadernos de notas de tamaño bolsillo que usted lleva cuando no está trabajando en su despacho. En una conferencia que usted dio en la Universidad de Ciudad del Cabo en 1974, usted cita una de las cartas del poeta americano T.S. Eliot, literalmente diciendo que la creación de una obra de arte es un asunto doloroso y a veces incluso desagradable. Es un sacrificio que hace el hombre hacia esa obra, hacia ese trabajo. Es una suerte de muerte. ¿Cree usted aún en estas palabras? En el caso de que sí, ¿podría usted explicarnos un poco más sobre esto? En aquel momento, Eliot era un hombre joven cuando escribió estas palabras que acabamos de citar, o más bien un hombre joven que pretendía ser un hombre viejo. Su visión del artista y de la obra de arte tiene mucho de la posición común de los románticos, es decir, que las obras de arte tienen una vida propia, independientes de su creador, que el artista es menos importante que la obra de arte que crea, y que la vida del artista consiste en una especie de autosacrificio continuado de sí mismo. El artista romántico es casi siempre un hombre, aunque también hay mujeres, por eso lo referimos en masculino, hacia la obra creada.
Incluso llega a llamar, como usted ha dicho, a la creación artística una suerte de muerte, una especie de muerte. Eliot tuvo una influencia muy fuerte en mí cuando yo era un adolescente y en mi primera juventud. Mi ambición entonces era ser un poeta y desde luego estaba deseando experimentar esa vida de miseria que Eliot me predecía para mí si yo continuaba con esa vocación. Sigo creyendo que la vida del artista es un continuo sacrificio propio en beneficio de la obra de arte. Sí y no. Sigo creyendo que la obra de arte tiene una vida propia y de hecho es una de las obligaciones del artista permitirle tener esa vida y ser el canal o el vehículo a través del cual esa obra penetra en el mundo. Sin embargo, ya no acepto de manera incuestionada que la vida del artista tenga que ser tan mísera y tan miserable como Eliot preconizaba. Debo añadir que en realidad Eliot estaba escribiendo sobre la vida del poeta en particular. La poesía, yo creo, es una forma de arte más alta que la narrativa y más misteriosa. Escribir narrativa requiere una especie de fuerza de voluntad y de paciencia que es bastante poco romántica. Hace 16 años usted dejó Sudáfrica, el país donde nació, y se estableció en Australia. Usted no ha escrito directamente sobre cómo se siente dejar el país nativo atrás. Sin embargo, lo ha comentado indirectamente en algo que usted dijo sobre el poeta austriaco Rainer Maria Rilke. Estaban comentando las memorias de Vladimir Nabokov, Habla Memoria, en la cual Nabokov escribe sobre su nostalgia hacia la Rusia de su infancia. Y usted dijo que encuentra la pérdida de su infancia, del mundo de su infancia de Rilke, más trágico que en el caso de Nabokov. ¿Podría usted explicarnos un poco más sobre este asunto de la pérdida de la tierra natal? Yo era crítico con Nabokov porque, al menos en su memoria, él parecía ignorar el asunto, la cuestión de la justicia histórica. Los Nabokovs eran una distinguida familia liberal rusa que fueron las víctimas accidentales del levantamiento del pueblo ruso contra un régimen imperial arcaico, represivo e injusto. Los Nabokovs perdieron sus propiedades y fueron al exilio. Sea la que sea la opinión que podamos tener sobre ese levantamiento y sobre la gente que lo llevó a cabo, yo particularmente comparto el poco gusto hacia ellos que tenía Vladimir Nabokov. Sin embargo, la revolución de 1917 fue un acontecimiento histórico mundial, muchísimo más importante que la pérdida de la infancia, del mundo infantil de Vladimir Nabokov. La revolución de 1917, la revolución rusa, es en este sentido comparable con la toma del poder por la mayoría negra en Sudáfrica en los años 90. Me preguntaba por qué soy más crítico con Nabokov que con Rilke. Y hablando ahora de Rilke, debo decir que él no discute, no cuestiona directamente la expulsión de los Habsburgos y cómo cambió el viejo imperio austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial.
y escribió una famosa carta en 1925 donde queda claro su perfecta conciencia sobre la dimensión histórica de lo que estaba sucediendo. Si me permiten, voy a citar este pequeño pasaje muy poderoso, muy intenso de esta carta. Rilke escribe: es nuestro deber aprisionar esta tierra perecedera, provisional, tan intensamente, tan profundamente, tan paciente y apasionadamente dentro de nosotros, que su realidad vuelva a surgir en nosotros de nuevo, de manera invisible. Somos las abejas de lo invisible. In ourselves, that its reality shall rise in us again invisibly. We are the bees of the invisible. Rilke goes on to contrast. Incluso él contrasta el mundo que él conoció, el mundo del que él venía, el mundo anterior a la Primera Guerra Mundial de 1914 y 1918, con el mundo moderno. El mundo moderno es algo que él asocia con los Estados Unidos. Y me he permitido apuntar otro pasaje de esta carta que les cito a continuación. Ahora, desde América, nos están llegando cosas vacías, indiferentes, la vida banal. Por ejemplo, una casa en el sentido americano, una manzana americana o una viña allí no tiene nada que ver con la casa, la fruta, la uva hacia las que iban todas las esperanzas y todas las reflexiones de nuestros antepasados. Quizás seamos los últimos en haber conocido estas cosas. En nosotros descansa la responsabilidad no solo de preservar su memoria, pero también su valor humano. Encuentro que este pasaje que acabamos de citar es muy profético. De hecho, siento que Rilke expresa mis sentimientos sobre mi tierra natal mejor de lo que puedo hacerlo yo mismo. No es la tierra en sí misma a lo que yo me siento unido, sino el pasado, como yo lo experimenté allí, siendo niño. Un pasado que está en el proceso de ser completamente barrido por la historia. Su último libro, 7 cuentos morales, ha aparecido publicado primero en español. ¿Es este un gesto significativo por su parte? Publicar primero en español y particularmente publicar primero en Argentina es efectivamente un gesto intencionado por mi parte. Si es significativo o no, ya no soy yo quien debo afirmarlo. Pero déjenme primero colocar este nuevo libro en su contexto, ponerlo en contexto. Cuando miro hacia atrás sobre mi carrera como escritor, que ya se extiende por más de 5 décadas, esta es la historia que yo veo. Un hombre joven, nacido en Sudáfrica, de una etnia que es difícil definir. Una primera aproximación haría parecer que él es un afrikáner, pero hay varias claves de la identidad, propiedades de la identidad afrikáner que él posee de una manera muy débil. Él comienza a escribir novelas, obras narrativas en una lengua adquirida, el inglés. Después encuentra un editor pequeño, independiente en Sudáfrica, vende unos pocos miles de copias de sus libros, gana algunos premios locales, pero tiene una ambición mayor, que es ser publicado en el mundo real, que para él significa Londres, pero sobre todo Nueva York. A la edad de 40 años realiza un hito con un libro llamado Esperando a los bárbaros, que se convierte en un bestseller en Estados Unidos.
A partir de entonces, sus libros se publican de igual modo en Londres y en Nueva York, nada más que salen, y después se traducen en lenguas extranjeras, esto es, en lenguas diferentes del inglés. Se ha convertido en lo que se conoce en el mercado editorial como en un autor internacional. Este término, autor internacional, no tiene un sentido estricto, pero una cosa es segura: nadie puede ser un autor internacional si ha nacido y vive en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Va perdiendo progresivamente interés en el modo en que sus libros son leídos y recibidos en el mundo angloparlante, y cada vez se interesa más en el modo en el que se reciben en el resto del mundo. Comienza a trabajar mano a mano con sus traductores y a sentirse cada vez más un autor internacional, pero ya en un sentido diferente. Un escritor, en este caso, que no está localizado en ninguna lengua particular ni de ningún país particular. Ya no le parece tan obvio por qué sus libros deben primero salir en inglés y después en otros idiomas. Entonces intenta el experimento de publicar sus libros en la traducción al holandés antes de que salgan en inglés. Encuentra una editorial simpática, cercana en Argentina, El Hilo de Ariadna, y concibe la idea de publicar en el sur, en español en América Latina y en inglés en Australia. Y dejar que el norte espere su turno si sigue interesado en leerle. Y de este modo tenemos los 7 cuentos. Y como nota a pie de página les diré que en mis novelas La infancia de Jesús y los días de escuela, los días escolares de Jesús, la gente llega a la vida después, al más allá, y encuentran que el idioma que se habla allí no es inglés, sino español. Costello, que protagoniza un número de historias de 7 cuentos, ya había aparecido en algunos libros anteriores de usted. Entre 1999, cuando ella apareció por primera vez, y el presente, ¿encuentra que ha cambiado o ha evolucionado como personaje? Hace unos años un amigo mío australiano, un escritor, fue a la India a hacer un tour de conferencias donde hablaba de la literatura australiana contemporánea a los estudiantes. Después de una de estas conferencias, una persona de la audiencia levantó su mano y le preguntó: señor, ¿nos podría usted hablar de una escritora australiana llamada Elizabeth Costello? Y esta historia la cuento porque muestra cómo un ser ficticio, un personaje ficticio, puede de pronto venir a vivir al mundo real. Y también cómo la creación ficticia, la ficción, puede escaparse completamente del control de su creador. Déjeme que le responda a su pregunta sobre la evolución del personaje de Elizabeth Costello. Como usted mencionó, ella apareció primero, vino al mundo, digamos, en 1999, cuando a mí me invitaron a pronunciar 2 conferencias en una universidad en Estados Unidos, y mis conferencias hablaban de un escritor a quien invitaban a dar 2 conferencias en una universidad de los Estados Unidos. En los años siguientes escribí más piezas en las cuales Elizabeth Costello era protagonista y en las cuales su biografía se expandía. Ella tenía una hermana mayor, una monja, y también comenzaba a vivir en un pueblo aquí en España, donde lleva una vida cada vez más aislada. Su hijo y su hija se preocupan mucho por ella e intentan persuadirla de que deje su casa y se mude a una ciudad, puesto que hay mejores condiciones médicas, mejores centros asistenciales médicos, pero ella se está resistiendo a todos sus esfuerzos.
Estas historias que aparecen en los 7 cuentos se me aparecieron, por decirlo así. Y la vida de Elizabeth creció a su manera, también por decirlo así. No estoy seguro de haber tenido nunca control sobre Elizabeth. En mi libro, El hombre lento, esta ausencia de control por parte del autor se ve resaltada por el modo en el cual Elizabeth Costello aparece sin previo aviso y sin invitación en la vida del personaje principal. De manera similar, ella se apareció sin aviso y sin invitación en mi propia vida y me pidió entrada en el mundo, me pidió entrar al mundo. Y soy consciente que hablar de los caracteres, los personajes de ficción que piden entrar en el mundo real es una metáfora, es una manera sencilla de hablar de algo que es mucho más misterioso y mucho más complicado. Pero no tiene nada de malo hablar de esto a través de las metáforas. Me pregunto si este es el momento para que lea un extracto de uno de los cuentos de 7 cuentos morales. Voy a leer, de hecho, un extracto del cuento más largo de los 7 que componen el libro, que se llama El matadero de cristal. Va a leer y Soledad va a leer en la versión en español que está en la traducción del libro publicado por Random House. Él hojea el diario de la madre y se detiene en la última entrada, cuya fecha es 1 de julio de 1995. Ayer fui a una conferencia de un tal Gary Steiner. Habló de Descartes y de su influencia permanente sobre la manera en que pensamos sobre los animales, incluso los más esclarecidos de nosotros. Uno recuerda que Descartes dijo que los seres humanos tienen un alma racional, pero los animales no. De ahí se deduce que los animales son capaces de sentir dolor, pero incapaces de sufrir. Según Descartes, el dolor es una sensación física desagradable que suscita una respuesta automática, un grito o un aullido, mientras que el sufrimiento es otra cuestión. Se desenvuelve en un plano superior, el plano de lo humano. Me parecía interesante la conferencia, pero después el profesor Steiner empezó a dar detalles sobre los experimentos anatómicos de Descartes y, de pronto, sentí que no podía soportarlo más. Describió un experimento que Descartes llevó a cabo con un conejo vivo, supongo que amarrado o clavado sobre una tabla para que no pudiera moverse. Descartes abrió el tórax del conejo con un escalpelo, cortó las costillas y las extrajo una por una para dejar a la vista el corazón que palpitaba. Luego hizo una pequeña incisión en el corazón mismo, de modo que durante 1 o 2 segundos, antes de que cesara de latir, pudo observar el mecanismo de las válvulas que bombean la sangre. Escuché al profesor Steiner un rato, pero luego dejé de escucharlo. Me distraje. Sentía con urgencia la necesidad de ponerme de rodillas, pero las butacas de la sala de conferencias estaban muy próximas entre sí y no había espacio para arrodillarse. Permiso, disculpen, les dije a mis vecinos, y me abrí camino hacia afuera. Una vez en el foyer, que estaba vacío, pude por fin ponerme de rodillas y pedir perdón por mí misma, por Steiner, por René Descartes y por toda la banda de asesinos que somos. Me resonaba en los oídos un canto,
Una antigua profecía. Un perro hambriento a la puerta del amo predice la ruina de la hacienda. Un caballo maltratado en el camino clama al cielo pidiendo sangre humana. Cada grito de la liebre cazada rasga una fibra del cerebro. Quien haga daño al reyesuelo jamás tendrá el afecto de los hombres. No mates mariposas ni polillas, pues el juicio final ya se aproxima. El juicio final. ¿Acaso el conejo de Descartes, martirizado hace 378 años y en manos de Dios desde entonces, acaso él, con el pecho despedazado, tendrá piedad de nosotros? ¿Merecemos alguna piedad? With his torn open breast, show toward us. What mercy do we deserve? He, John, the son of the woman who fell on her knees in hijo de esa July mujer que se hincó de rodillas en julio de 1995 y pidió perdón, y que después escribió lo que él acaba de leer, toma a su vez una estilográfica. Al pie de la página anota lo siguiente: información acerca de los conejos, verificada por la ciencia. Cuando las mandíbulas del zorro se cierran sobre el cuello del conejo, este queda en estado de shock. La naturaleza ha dispuesto, o si usted lo prefiere, Dios ha dispuesto, que el zorro pueda abrir de una dentellada el vientre de un conejo y alimentarse de sus entrañas sin que el conejo sienta nada, nada de nada, nada de dolor, nada de sufrimiento. Subraya las palabras información acerca de los conejos. La madre no ha pedido que le devuelva el diario, pero el destino es inscrutable. Tal vez él muera antes, tal vez lo atropellen al cruzar la calle. En ese caso, para variar, será ella quien tendrá que leer los pensamientos de él. Then she, for a change, will have to read his thoughts. Okay, Dos últimas preguntas. En sus últimas novelas, que son La infancia de Jesús y Los días de escuela de Jesús, estas dos novelas no están localizadas en tiempos bíblicos y en ellas tampoco aparece el Jesús histórico entre sus personajes. Entonces, ¿por qué está el nombre de Jesús en sus títulos? Y una cuestión más amplia. ¿Se considera usted un escritor cristiano? En un mundo ideal me habría gustado publicar la primera de estas dos novelas sin título y de este modo haber permitido al lector, cuando llegase a la última página, llegar a la conclusión de que el libro era sobre la infancia de Jesús. Sin embargo, en el mundo que tenemos, no es posible publicar una novela sin título. En realidad no quiero gastar tiempo explicando estos dos libros, ya que siempre he creído que un libro debe hablar por sí mismo y su autor, una vez que ha enviado este libro al mundo, debería ya callar. Sin embargo, es obvio que los libros no tratan del Jesús histórico, o para decirlo de un modo diferente, que los libros no tienen una base histórica. Jesus, or to put it in a different way, that the books do not have an historical basis. Déjeme que conteste su segunda pregunta, si me considero un escritor cristiano. A pesar de haber sido educado en una escuela católica, yo no provengo de una familia que sea religiosa en ningún sentido. Mis padres no iban a misa. Nunca hablaban de religión en casa. No es porque fuesen ateos, simplemente no encontraban la religión un asunto importante o relevante en sus vidas. Yo mismo siempre he tenido esta misma actitud en mi vida adulta.
tampoco he ido a misa y tampoco he encontrado la religión especialmente relevante en mi vida. Sin embargo, siempre me he sentido intrigado y conmovido por la vida y particularmente por el autosacrificio, la muerte autosacrificial de Jesús. Me conmovió profundamente la película de Pier Paolo Pasolini, El Evangelio según San Mateo, que vi por primera vez cuando tenía en la veintena, cuando tenía 20 y tantos años, y que he visto una vez y otra. El Jesús de Pasolini era un hombre salvaje, intenso y a la vez frágil, nada que ver con el Jesús de la religión institucional. Al mismo tiempo, estaba yo leyendo el filósofo francés René Girard sobre el asunto de la violencia. Girard también estaba profundamente influido por la idea de Jesús, a pesar de ser judío, y su tema político mayor era que el ciclo de violencia y contraviolencia de las sociedades humanas solo se podía romper con un sacrificio ejemplar del tipo que Jesús predicó y practicó. Así que vuelvo a su pregunta si me considero o no un escritor cristiano, y le digo que sin ser un creyente en ninguno de los sentidos ordinarios de la palabra y sin ser tampoco un miembro de ninguna iglesia, soy alguien que ha sido influido de muchos modos por el pensamiento cristiano, alguien que está interesado en lo que Jesús tiene que decirnos, tanto el Jesús de los Evangelios, documentos que encuentro, por otro lado, extremadamente difícil de leer y de interpretar, como por el Jesús que uno absorbe simplemente por el hecho de pertenecer a una cultura cristiana. La última pregunta. El buen relato, un libro que usted escribió junto con la psicoterapeuta británica Arabella Kurtz, tiene un capítulo entero sobre experiencias de grupo. Música, fútbol, religión estática, así como una discusión teórica sobre el pensamiento de grupo. Este interés en cómo los grupos piensan tiene que ver con el hecho de que usted creciese en la Sudáfrica de la era del apartheid. La respuesta es sí. La psicología de los grupos es algo que me interesa muchísimo, a pesar de que el psicoanálisis no tiene demasiado que decir sobre ello. Ha habido intentos de analizar qué le sucede a los grupos psicológicamente cuando se convierten en masas. A pesar de ser perfectamente normales, seres humanos perfectamente normales y civilizados, bajo ciertas circunstancias, cuando se juntan en una gran muchedumbre, pueden retroceder bastante hacia un comportamiento muy primitivo. Solo tenemos que pensar, por ejemplo, en los estadios de fútbol. Pero usted me preguntaba específicamente si mi interés en la psicología de grupo tiene que ver con mi educación y mi crianza en Sudáfrica en los años 40 y 50. Para ser autobiográfico por un instante, yo era un niño que tenía una identidad social que se estaba desarrollando en unos tiempos de una pasión nacionalista muy intensa y de una hostilidad intergrupal enorme. De modo que he tenido un interés personal en el pensamiento de grupos, en los grupos, en el comportamiento del grupo, desde que yo tenía 7 u 8 años. En particular, he tratado de entender qué es lo que hace a la gente odiar sin un motivo real. ¿Elegimos a la gente que odiamos y después comenzamos a odiarlos? ¿Del mismo modo que elegimos a la gente que amamos y después comenzamos a amarlos? Thank you, John.